Muy buena, muy buena. En este vídeo vamos a aprender cómo se calcula, cómo se obtiene un mapa continuo de cambio de uso del suelo que nos muestra las trayectorias sucesionales de nuestra zona de estudio. Esto se corresponde con el segundo flujo de trabajo que tenéis explicado en otro vídeo de este mismo canal de YouTube y se refiere al flujo de trabajo que estoy rodeando ahora con el curso. Como recordaréis, el objetivo es tener un mapa que muestre las trayectorias de cambio y que nos dé una idea de en qué medida esos cambios han supuesto un avance, digamos, en la sucesión ecológica o que otros han supuesto un retroceso. Para ello empezaremos a trabajar con la base de datos que se denomina usos niveles y le añadiremos un nuevo campo a la leyenda que nos dé idea del estado sucesional o de la complejidad estructural de cada uso del suelo que en él aparece. Para eso vamos a abrir esa base de datos, navegamos con nuestro explorador y accedemos a esta base de datos MUCVA25 multiusos niveles, una base de datos en formato Access, tiene extensión MDB, aunque yo este Windows no lo tengo configurado para que muestre la extensión de los archivos conocidos. Os recomiendo que lo hagáis para que todo sea más fácil. Bueno, abrimos el archivo haciendo doble clic sobre el mismo. Access siempre nos pregunta si da una advertencia de seguridad, le decimos que sí, que lo queremos abrir. Este error no lo dará a vosotros seguramente, a mí me lo da porque trabajo con Mac en realidad. Y bueno, y vemos que aparecen varias tablas, varios objetos aquí en la base de datos y hay una advertencia de seguridad. Le damos opciones y le decimos que habilite el contenido que ha bloqueado. Bueno, vemos que aquí hay dos tablas, usos niveles y usos niveles de sucesión. Vosotros solamente tendréis una que se llama usos niveles, la otra la tengo para continuar el ejemplo. Si la abrimos, hacemos doble clic sobre ella, se abre en modo vista y este modo nos permite ver el contenido de la base de datos, de la tabla. En este caso, como recordáis, es una tabla que muestra solamente la leyenda del mapa de uso del suelo. Tenemos 112 usos del suelo, cada uno de los cuales tiene un código. Por ejemplo, el código 725 se corresponde con matorral disperso, con arbolado, coníferas dispersos. Bueno, pues lo que necesitamos nosotros es crear un campo en esta tabla que nos permita asignar un valor de estructura o de complejidad de la estructura de la vegetación a cada uso del suelo. Para ello nos ponemos en modo diseño de la tabla. Recordéis que aquí arriba a la izquierda, este botón que estoy marcando ahora, alterna entre el modo vista de datos y el modo vista diseño, que es el que nos interesa a nosotros. Así que le damos aquí a vista diseño o bien directamente aquí a esta regla y aparece ahora la descripción de todos los campos que constituyen esa tabla. Vamos a crear un nuevo campo denominado sucesión, que es de tipo numérico. En concreto es de número de tipo numérico, vamos a decirle que sea un tipo numérico decimal y que tenga dos decimales. Eso lo ponemos en el campo escala. Guardamos los cambios y volvemos a poner la tabla en modo vista. Ahora, ya tenemos aquí el campo y ahora lo que tendríamos que hacer es ir rellenando este campo con valores de 0 a 10 para indicar el grado de complejidad estructural de cada uno de los usos del suelo. Para tenerlo más fácil, pues podemos seleccionar el campo y arrastrarlo para que esté muy cerca de descripción y así podemos verlo con detalle, con cuidado. Bueno, pues empezamos. Tejido urbano le asignamos un valor 0, urbanizaciones residenciales un 0, urbanizaciones un 0 también, zonas industriales un 0, autopistas un 0 y así seguiríamos sucesivamente hasta completar los 112 usos del suelo. Como no se trata de que os aburráis mientras yo relleno esto, ya tengo una tabla en la que he rellenado yo esos valores. Esa tabla es la que se denomina usos niveles sucesión. La vamos a abrir y veremos cómo ya tiene un campo donde cada uso del suelo tiene su, digamos, su grado, su valor de complejidad estructural de la vegetación. ¿De acuerdo? Bueno, pues el siguiente paso va a ser, volvemos un momento al flujo de trabajo, estamos aquí, el siguiente paso es verificar una unión de esta tabla que tenemos en la base de datos de Access con la tabla de atributos del fichero de forma que contiene el mapa de vegetación. Para ello tenemos que importar la tabla, usos niveles, la leyenda del mapa de vegetación en QGIS, que es el software con el que vamos a trabajar. Para eso necesitamos exportar la tabla de Access a formato de texto, a formato CSV. Así que nos ponemos sobre dicha tabla, botón derecho del ratón, y le decimos exportar archivo de texto. Navegamos a donde queramos
exportar el archivo, en este caso es la carpeta esta que en mi caso se llama prueba, y le denomino a la tabla, llamo sucesión.csv. CSV es el acrónimo de Comma Separated Values, de archivo separado por comas. Ahora veréis, ahora veréis por qué. Seguimos con la exportación y ahora salta un asistente en el que podemos identificar, podemos formatear la estructura de la tabla. Lo primero que nos pregunta es si queremos que la coma u otros caracteres sean los que separen cada campo de la tabla. Le decimos que sí, que queremos que sea eso. Y aquí nos va mostrando la estructura de la tabla tal y como va quedando según vamos modificando parámetros en la preparación de dicho archivo CSV. Le damos a siguiente y ahora nos pregunta cuál es el delimitador que separa los campos. Podríamos poner tabulador, pero fijaos lo que pasa, si pongo tabulador, toda la línea la considera como perteneciente al mismo campo, porque no hay ningún tabulador en realidad. Si pongo la coma, pues sí que identifica bien buena parte de esos campos, pero es que resulta que el separador de decimales en esta versión de Access es la coma, con lo cual estaríamos confundiendo al sistema. Por eso lo dejamos en punto y coma. Y otra opción es que incluimos los nombres del campo en la primera fila. De manera que al hacer eso aparecen aquí los nombres de los campos rodeados por un cualificador de texto seleccionado, que en este caso es las comillas normales. Le damos siguiente y ya finalizamos exportando ese archivo. Cerramos, ya podemos cerrar nuestra base de datos de Access, no la necesitamos. Y ahora en el explorador de archivos vemos que se ha creado un objeto que se denomina sucesión. Otra vez Windows me está jugando una mala pasada, puesto que no me indica la extensión del archivo. Me dice de alguna manera que puede abrirlo con Excel. O sea que si hago doble clic sobre él se abrirá con Excel, pero yo quiero abrirlo con un editor de texto. Así que le doy al botón derecho del ratón y le digo que lo abra con el bloc de notas. De manera que aquí puedo ver la estructura de este archivo, que aunque se denomina CSV, es la separación, no son las comas, sino la separación entre los campos no la dan las comas, sino los puntos y comas. Bueno, pues este es el archivo que vamos a importar en QGIS. Abrimos QGIS, ya lo tengo yo aquí abierto, y lo primero que hacemos es cargar la capa vectorial con la que vamos a trabajar. Arrastramos esa capa aquí y ya tenemos esta vieja conocida nuestra, que es la capa con la zona de estudio con la que estamos trabajando. Podemos también poner una ortofotografía, la del 2013 por ejemplo. La añadimos, esto ya sabemos hacerlo. Y ahora pues ponemos la ortofotografía debajo. Incluso podemos desactivarla porque, bueno, la dejamos. Bueno, el siguiente paso es importar en QGIS el archivo CSV que hemos creado con Access. Una opción podría ser arrastrarlo directamente, igual que hemos arrastrado el fichero de formas, y rápidamente nos crea una tabla que podemos abrir dándole al botón derecho del ratón y yéndonos a abrir tabla de atributos. La tabla de atributos que así obtenemos aparentemente tiene la misma estructura que la tabla que vimos en la base de datos de Access. Vemos que tiene los campos correspondientes, que tiene todos los valores, pero tiene un ligero problema, y es que fijaros como todos los números, todos los campos numéricos están alineados a la izquierda. Como vimos en clase, eso quiere decir que el sistema está considerando estos valores como letras en lugar de como números, es decir, no puede operar con ellos. Para el ordenador este 111,00 no es un número, sino que es un carácter, una cadena de texto. Eso hará que cuando realicemos la unión que queremos hacer, pues no se verifique y tengamos un problema. Por eso esta forma de importar la tabla no nos interesa. Recordad que hemos importado la tabla, el archivo CSV, arrastrándolo directamente aquí al panel de abajo. Cuando hemos hecho esto, hemos saltado los pasos de importación y se ha generado esta versión no adecuada de la tabla. La forma correcta de hacerlo es utilizando este botón que nos permite añadir una capa delimitado por coma o por punto y coma. Le damos ahí y sale un asistente muy parecido al que hemos utilizado para exportar la tabla en Access, pero invertido. Primero navegamos hacia el sitio donde se encuentra el archivo CSV, aquí lo tenemos, le decimos que lo abra y aquí seleccionamos el tipo de archivo, seleccionamos en primer lugar que está delimitado por
caracteres predefinidos, en concreto el que está delimitado por punto y coma. Le indicamos también que el primer registro contiene los nombres de los campos y que el separador decimal es la coma. Y también por último le decimos que esa tabla no tiene geometría, no hay ninguna información geométrica, geográfica en dicha tabla. Bueno, cuando hacemos eso ya estamos listos para importar la tabla. Le damos a OK y vemos que aparece otra tabla. Esta que estoy señalando ahora es la que arrastramos directamente del árbol de directorio y esta es la que acabamos de crear. Veamos las diferencias que hay entre ellas. Abrimos la segunda y mira cómo ahora los campos, los números que se encuentran en campos numéricos se encuentran alineados a la derecha, lo cual quiere decir que el sistema lo ha reconocido como número. Si abrimos la otra, pues veréis que no es así. Aunque las dos tablas tengan una estructura, sean similares, voy a tratar de poner las dos juntas. Fijaros cómo no hay diferencia entre las dos. Esta sería la tabla que no nos sirve, la incorrecta, porque los valores numéricos no son considerados como números, sino como letras, y esta es la que resulta correcta. La cerramos las dos porque no la necesitamos abierta y borramos la segunda, que es la que no nos sirve. Vosotros no tenéis que cargarla de las dos maneras, sino directamente hacerlo bien utilizando el asistente este que hemos visto en segundo lugar. Bueno, una vez que hemos comprobado que todo esto funciona, vamos a realizar la unión que describíamos en el flujo de trabajo. Es decir, vamos a verificar este paso. Primero, uniendo la tabla de atributos, la leyenda con el campo de estadio sucesional a la tabla de atributos de nuestro fichero de forma, de nuestro mapa de vegetación. Para ello hacemos doble clic en el fichero de forma, en la tabla de contenido, y sale como siempre en las propiedades de la capa. Nos vamos a la pestaña que pone Joins o Uniones en español y le damos a más para indicar que queremos hacer una nueva unión. Entonces se abre un asistente y lo primero que nos pregunta es la capa de unión. La capa de unión en realidad no es una capa, sino que es una tabla, es la tabla sucesión. Y lo siguiente que nos pregunta es el campo de unión dentro de dicha tabla. El campo de unión es code uso. Y ahora nos pregunta la tabla el campo destino. El campo destino se refiere al campo destino dentro de la tabla de atributos del mapa de vegetación. Por tanto, pinchando aquí en este desplegable se mostrarán todos los campos de la tabla de atributos del mapa de vegetación. En nuestro caso vamos a trabajar con el año 1956, por tanto el uso del suelo, el código al cual queremos unir la capa es el UC56. La siguiente opción que nos da es seleccionar qué campos queremos que se unan. En realidad nosotros solamente queremos traer a la tabla de atributos del polígono el campo sucesión de la tabla sucesión, por tanto seleccionamos ese campo. Y también nos permite identificar o nombrar el nuevo campo creado con un prefijo. Seleccionamos eso y el prefijo que utilizamos es de estado 56 bajo. Y después del guión bajo automáticamente el sistema le pondrá el nombre del campo que creemos que será sucesión. Por tanto, crearemos un campo nuevo que se llamará est-56-sucesión. Le damos a OK y otra vez a OK y comprobamos cómo ha realizado el proceso. Abrimos la tabla de atributos de nuestra capa y al final ha creado un campo nuevo que se denomina efectivamente est-56 sucesión y que contiene los valores, los estados sucesionales o digamos la complejidad de la vegetación para cada uno de los polígonos. Es decir, hemos verificado esta primera unión que definíamos en el flujo de trabajo. Lo que queríamos era añadir un campo a la tabla de atributos en el que a cada polígono se le asignara un estado sucesional o un valor cuantitativo de estructuras de la vegetación. Bueno, ya podemos cerrar esto y ya podríamos representar con colores, podemos asignarle valores, colorear nuestra capa en función de ese nuevo campo, pero en realidad no lo necesitamos. Lo que necesitamos es hacer una nueva unión entre
de nuevo la tabla de estados sucesionales, la tabla con la leyenda de estados sucesionales y con la leyenda de cada clase de vegetación y el valor de estado sucesional que le hemos asignado a cada clase y la tabla de atributos, pero ya no con el campo UC56 sino con otro campo. Cuando lo intentamos hacer, hacemos doble clic aquí, nos damos a Joins, intentamos hacer una nueva unión y no nos aparece nada, porque QGIS no nos deja unir dos veces la misma instancia, el mismo ejemplo de la tabla que hemos creado con la tabla de atributos del fichero de forma. Por tanto, lo que tenemos que hacer es volver a cargar otra vez el texto delimitado por coma. Como vamos a tener una copia del mismo, vamos a renombrar este antes para que no nos genere confusión. Lo renombramos y en vez de sucesión pues le llamamos sucesión 56. Y acabo de ver que hay aquí una opción que se llama duplicar, así que vamos a duplicarlo a ver qué pasa. A ver si así nos deja. Lo renombramos y ponemos sucesión 07 porque vamos a hacer, en realidad, queremos hacer un mapa de trayectoria sucesional entre el año 1956 y el año 2007. Hacemos doble clic aquí en el fichero de forma y en la pestaña de unión queremos hacer una nueva unión. Efectivamente lo reconoce y nos deja seleccionar la tabla sucesión 7 como, digamos, el origen de esa unión. El campo de unión vuelve a ser code uso y en este caso el campo de destino de la tabla de atributos de nuestro fichero de forma no es U56 sino que es UC07 porque queremos asignarle un estado sucesional a cada formación, a cada polígono en el año 2007. Repetimos la operación de antes, solamente queremos que traiga el campo sucesión y en este caso denominamos el nombre del nuevo campo, le llamamos est07, est-07-. Le damos a OK, OK de nuevo y comprobamos cómo tenemos otro nuevo campo al final que contiene efectivamente los estados sucesionales en el año 2007 junto al estado sucesional en el año 56 que creamos antes. Bueno, de esta manera ya tenemos los dos campos. Vamos a volver al flujo de trabajo. Esta segunda unión ha sido esta, o sea que ya estamos en este momento de aquí en el que en esta situación tenemos la tabla de atributos de nuestro polígono, perdón, nuestra capa de polígonos tiene dos campos, uno con los estadios sucesionales en el año 56 y otro con los estadios sucesionales en el año 2007. Ahora lo que nos queda es restar ambos campos para obtener una diferencia entre ambos estados sucesionales. Para ello volvemos a QGIS, abrimos la tabla de atributos y abrimos una sesión de edición, recordad cómo se hacía, y vamos al calculador de campos, que viene, esto ya lo recordamos del ejemplo anterior. Le damos a ese abaco, a ese botón con el abaco y le decimos que cree un nuevo campo que se va a llamar, pues le vamos a llamar por ejemplo try de trayectoria 0756 y le decimos que no es un número entero, no es un número decimal con dos decimales. Y la sintaxis, la expresión que nos va a permitir completar ese campo es, tenemos que seleccionar el campo est07 sucesión menos est56 sucesión. Y comprobamos de nuevo aquí que como el output preview da un valor numérico, pues quiere decir que la sintaxis es correcta. Le damos a OK y el sistema calcula la diferencia. Por tanto, tenemos ya un cambio, tenemos ya el campo con la diferencia de estado sucesional entre ambos momentos temporales. Los valores negativos, como vemos en este ejemplo, en este caso tenemos -5, quiere decir que en este polígono hemos pasado de un estado sucesional 5 en el año 56 a un estado sucesional 0 en 2007. Esto quiere decir con casi total seguridad que en este polígono ha habido un proceso de urbanización. Teníamos terrenos naturales y han pasado a ser terreno urbano.
Por el contrario, en aquellos valores del campo que acabamos de seleccionar donde tenemos valores positivos, como por ejemplo aquí, este polígono que estoy marcando ahora con el ratón, pues este cambio positivo se debe a que ha habido una progresión en la sucesión ecológica entre el año 56 y el año 2007. En este caso pasamos de 4 a 10. Por tanto, había un proceso de naturalización sí, básicamente de naturalización o de avance sucesional de ese polígono en cuestión. Bueno, ya solo nos queda cerrar la edición de la tabla de atributos. Nos pregunta que si queremos guardar los cambios. Lógicamente le decimos que sí. Y ya tenemos nuestra capa con las dos uniones. Es decir, si volvemos al flujo de trabajo, pues ya tenemos esta situación final en la que hemos realizado las dos uniones y tenemos tanto los estados sucesionales del 56 como del 2007, como la diferencia entre ambos. Una cosa muy importante que no debemos olvidar es que las uniones que se han realizado aquí, vuelvo a ver otra vez la tabla de atributos, las uniones que se han realizado aquí, es decir, los campos est sucesión y 56 y est 56 sucesión y est 07 sucesión son campos virtuales. Es decir, cuando cerremos el QGIS desaparecerán esas uniones. El campo trayectoria 0756 sí se mantendrá, pero el otro no. Para hacer que esos cambios esas uniones sean fijas, basta con ponernos sobre la capa, dar el botón derecho del ratón y guardar la capa con otro nombre. Navegamos hacia donde queramos guardarlo y le podemos llamar MUCVA 25 zona cambios continuos. Podemos llamarle así a la capa que creamos y no tenemos que decir nada más. La guardamos y automáticamente creará esa capa, la pondrá la nueva capa sobre la que ya teníamos. Si observamos la tabla de atributos, pues veremos que se encuentran esos tres campos que hemos creado. Bueno, si en algún momento queremos hacer cálculos numéricos sobre porcentaje de cambio, etcétera, etcétera, como os voy a pedir para los ejercicios que tengo que entregar de las prácticas, pues debéis abrir el archivo dbf de cada fichero de forma. En este caso sería lo debéis abrir con Excel. Los archivos dbf son fácilmente legibles por Excel, con lo cual podéis abrirlo y añadir lo que queráis. Eso sí, siempre que hagáis la modificación en el archivo dbf, se alterará el funcionamiento del shapefile. Así que lo que os recomiendo es que dupliquéis el archivo dbf copiando y pegando y pues le cambiéis el nombre para trabajar sobre él. Sería tabla atributos cambios continuos, por ejemplo. Bueno, este archivo dbf que podéis ver ahora puede ser fácilmente editado por Excel y podéis hacer los cálculos necesarios para responder a las preguntas que os hago. Bueno, por último vamos a representar con una gama de colores. Vamos a asignarle a cada polígono un color en función de la trayectoria de cambio sucesional entre el año 56 y el 2007. Para ello, como siempre, hacemos doble clic aquí en la capa destino, seleccionamos dentro de la pestaña estilo la forma de clasificación graduada. En la columna de clasificación, en la columna que acabamos de crear, la última que hemos creado, la de trayectorias 0756. Y ahora podemos elegir pues, una rampa de colores que nos guste, por ejemplo esta que se llama espectral. Añadimos clase, por ejemplo podemos poner 10 clases en la clasificación y en vez de poner el modo de clasificación intervalo igual, vamos a utilizar este que se llama Natural Breaks. Los detalles de esto son complejos y no nos da tiempo a explicarlo, pero bueno, si alguien tiene interés pues se lo puedo contar. El caso es que con esta forma de clasificación se le van asignando colores a polígonos que tienen en el campo que hemos utilizado, es decir, en tray 0756, distintos valores numéricos. Por ejemplo, este color rojo intenso, de este color rojo intenso se colorearán aquellos polígonos que tengan un valor de -10 a -9 y así sucesivamente. Bueno, también vamos a asignarle cierta transparencia a la capa para poder visualizar lo que hay debajo. Le damos a OK y ya tenemos nuestro mapa de cambio de uso o nuestro mapa de trayectorias sucesionales.
Voy a quitarle un poquito de transparencia para poder verlo mejor, porque casi no se ve. Y ya podemos pues, interpretar algunos de esos cambios. Por ejemplo, vemos que hay una zona de alta concentración de cambio aquí, en la zona norte de la ciudad. Eso quiere decir que aquí pues, ahora han ocurrido cambios importantes en los usos del suelo, también en esta zona del este, es decir, que ha habido lugares donde ha habido regresión en la sucesión ecológica. Digamos que la regresión ocurre prácticamente en todos los tonos del amarillo al rojo, y el avance en la sucesión pues, ocurre en estos tres tonos verdes que quedan aquí. Podemos desactivar y desactivando clases, con lo cual, fijaros lo que ocurre. Voy quitando polígonos, en este caso, que tengan sufrido un proceso de regresión en la sucesión ecológica, y quedan solo aquellos en los que haya habido un avance, bien por densificación o bien por reimplantación de nuevas formaciones vegetales. Si hacemos lo contrario, activamos solamente los usos del suelo, perdón, los polígonos donde ha habido una regresión en la sucesión, pues observamos que se concentran o que afectan a buena parte del territorio, pero se concentran fundamentalmente en la zona norte de la ciudad y en esta zona del este, que bueno, yo no conozco y habría que analizar con detalle a qué se han debido esos cambios en los usos del suelo. Bueno, y con esto concluimos y tenemos ya finalmente nuestro mapa continuo de cambio de uso del suelo. Espero que esto os sirva.